¡No, Marvel! ¿Qué has hecho? El día de hoy hablaremos sobre la nueva serie de Loki, además de la importancia de los puntos ancla para tus cómics. ¿Estás listo? Vamos echando trazos. Amigos, la semana pasada se estrenó la nueva serie súper esperada por todos nosotros de Marvel Studios, la serie de Loki, que arrancó en miércoles en lugar de viernes. Cambiaron ahí la fecha de los estrenos. Y bueno, después de haber visto una encuesta con mis amigos de The Top Comics, donde me doy cuenta que a la gran mayoría de ustedes, a la gran mayoría de los fans, les agradó bastante este primer capítulo. Tengo que decirles que yo en lo personal me quedé con un sabor un poco agridulce. Obviamente, definitivamente el poder ver una serie de este gran personaje de Loki, tan querido, tan odiado por todos nosotros, con este gran actor Tom Hiddleston, pues bueno, definitivamente algo súper esperado, y por ese lado obviamente estoy súper feliz de que haya salido esta serie. Sin embargo, cuando comienza la historia y cuando comienzo a ver todos estos nuevos personajes y esta nueva agencia que está detrás del control de tiempo y todo esto, empezaron a suceder algunas cosas que a mí en lo personal no me parecieron tanto. Y bueno, empezamos a ver toda esta serie de personajes pues un poco ridículos en este tema como del pasado, con una ambientación un poco retro, y bueno, varios personajes que la verdad pues no parecían ser tan imponentes, pero luego nos vamos dando cuenta que toda esta bola de personajes que van apareciendo en este primer capítulo tienen un poder muy superior a todos los personajes que hemos visto de la saga de Marvel Studios, de todas las películas. Estos personajes podían dominar fácilmente a un dios, a un semidios como el mismísimo Loki. Y obviamente la gota que derramó el vaso es cuando nos damos cuenta que este personaje que está ahí detrás del escritorio de repente abre un cajón y tiene todas las piedras del infinito, tiene muchísimas piedras del infinito, y al parecer en ese momento, en ese punto o en ese lugar, esas piedras no sirven para nada. Entonces, en ese momento para mí se me prendieron varios focos rojos, que son de los que quiero platicar con ustedes el día de hoy, porque bueno, definitivamente una de las partes más importantes cuando estamos escribiendo, cuando estamos creando nuestras propias historias y nuestros propios cómics, es que podamos tener puntos ancla. Los puntos ancla son muy importantes porque son justamente con los que nuestros fans se van a identificar. El poder ver, por ejemplo, a un Superman, hijo de Krypton, que llega a la Tierra, que siempre es bueno, que obviamente pues va detrás de los malos y que al final del día pues va a hacer todo lo que tenga que hacer por salvar la humanidad, etcétera, etcétera. Pues de repente este tipo de historias empiezan a darnos de una forma muy clara y muy específica cuáles son los puntos ancla que debemos de seguir. En otra parte, por ejemplo, pues vemos a un Batman que finalmente pues sus padres fueron asesinados por unos villanos en Ciudad Gótica. Esto crea en él este conflicto para ir detrás de todos los villanos del crimen de Ciudad Gótica, y esto de alguna manera pues va creando un patrón o un punto ancla, el cual es muy importante que lo vayamos siguiendo. Y en este caso, Marvel Studios en más de 20 películas se dedicó a posicionar en nuestra mente la importancia de estas famosísimas Infinity Stones, las piedras del infinito. Fueron más de 20 películas donde vimos, pues ya lo sabemos, ¿no? Toda esta historia, todo lo que tuvo que pasar, estos grandes personajes que dieron su propia vida, como en el caso de Black Widow, como en el caso de Vision, e incluso al final, en la película de Endgame, el mismísimo Iron Man da su vida por salvarnos, por salvar la humanidad de este gran villano que es Thanos. Y bueno, lo que lo hacía este gran villano justamente eran las piedras del infinito. Entonces, el de repente ver en esta serie que comienza de esta forma ridiculizando, porque esa es la realidad, ridiculizando
lo que durante más de 20 películas ellos nos estuvieron posicionando en la cabeza, la importancia, el poder de estas piedras del infinito, y de repente ver en un capítulo donde abren un cajón y están todas tiradas y no sirven para nada. Híjole, ahí sí realmente Marvel Studios en esta ocasión está estirando demasiado la liga. En lo personal, para mí está rompiendo un punto clave que ellos mismos nos posicionaron, está rompiendo su punto ancla de más de 20 películas, y es un movimiento bastante atrevido. Entonces, pues ya veremos qué es lo que va a pasar más adelante. Al final del día, definitivamente, si hay alguien que se puede atrever a flexionar las reglas de las creaciones de los cómics, pues definitivamente es Marvel Studios. En muchas ocasiones hemos visto cómo con poco hacen mucho, y bueno, pues vamos dándoles el beneficio de la duda al romper esta regla tan importante, el tener estos puntos ancla en la historia. Pero bueno, al final del día, yo lo único que pido, realmente lo único que ruego, es que no vayan a salir con un petardazo, como por ejemplo cuando estábamos esperando ver cuál era el origen de lo que le había sucedido en el ojo a Nick Fury, y al final resultó que algo que nosotros esperamos que hubiera sido súper épico, una gran guerra, un gran rescate o algo por el estilo, simplemente fue un garrazo de un gato. Entonces ese tipo de temas, de repente Marvel Studios se les resbala y tiende a hacer esas cosas. O obviamente el peor de todos, el mega fiasco de Iron Man 3, cuando vimos al Mandarín, que al final de cuentas no era nadie, era un simple actor. Entonces ya en el pasado han habido cosas que ha hecho Marvel, que ha ridiculizado sus propios personajes, sus propias historias, y ojalá en esta ocasión no vaya a ser el caso, porque créanmelo, yo en lo personal como lo veo, si al final del día ellos mismos ridiculizan o rompen sus propias reglas, bueno, pues podrían echar a la borda lo que han construido durante más de 20 películas. Por eso es bien importante que tú, a la hora de estar creando, a la hora de estar escribiendo tu propio cómic, tengas claro esos patrones, esos puntos ancla que no debes de mover, que no debes de romper, porque al final del día de esos son de los que tus fans se están agarrando. Estás generando una confianza alrededor de la historia con estos puntos ancla, y definitivamente podrán ir y suceder muchas cosas, pero justamente por eso se llaman puntos ancla, porque al final regresas a ese punto y es una manera de no romper de más los patrones. Entonces, bueno, mañana será miércoles, saldrá el segundo capítulo de Loki. Es todavía pronto, obviamente, apenas va un capítulo, es todavía pronto para decir qué va a suceder o qué no va a suceder. Esperemos que al final de cuentas Marvel Studios sepa darle la vuelta a todo esto, sepa darnos una buena explicación de por qué razón están ridiculizando lo que ellos habían establecido como un punto ancla fundamental en sus propias películas, en su propia historia. Así que bueno, mañana ya veremos en el segundo capítulo de Loki qué es lo que va a suceder. Pero bueno, tú déjame aquí abajo en mi muro de comentarios, déjame tus pensamientos, qué fue lo que sentiste, qué es lo que tú opinas a la hora que viste estas escenas en este capítulo de Loki. Déjame saber si te gustó, si no te gustó, si estás de acuerdo conmigo, si no estás de acuerdo conmigo. Pero independientemente de lo que suceda en esta serie de Loki, lo que va a ser el futuro de Marvel Studios, que seguramente va a ser muy glorioso, aquí lo importante es que aprendamos y que nos quede como ejemplo la importancia de los puntos ancla a la hora de hacer nuestros cómics. Así que evitemos que nuestros fans, evitemos que nuestros lectores sientan esta frustración, sientan esta decepción. Es importante que a la hora que estemos escribiendo nuestras propias historias, que estemos desarrollando nuestros propios personajes, para cada uno de ellos tengamos muy claro cuáles son esos cánones, cuáles son esos puntos ancla que no debemos de mover, para que finalmente nuestros fans, nuestros lectores se sientan perfectamente bien identificados
con algo que saben, que conocen, con algo que están convencidos que es como tiene que ser, y que de repente no les vayamos a mover tanto el tapete como lo que está sucediendo con esta serie. Que bueno, definitivamente, como les digo, ya más adelante veremos qué es lo que va a suceder, veremos cómo se va desenvolviendo. Yo, desde mi punto de vista muy particular, no me hubiera atrevido a ridiculizar algo tan importante como las piedras del infinito. No hubiera ridiculizado la muerte de Tony Stark, de Black Widow, de Vision, el sacrificio de todos, poniéndolo, pues, como les digo, con este simple monito ahí detrás de un escritorio, que las piedras pues valen aparentemente para nada. Pero bueno, pues ya veremos más adelante qué es lo que nos tiene preparado Marvel Studios. Lo importante entonces es que aprendamos, a la hora que estemos viendo estas series, aprendamos estas reglas que nos pueden servir muchísimo para escribir y hacer realidad nuestros propios cómics.